Buenas noches para todos. El 28 de junio, nuestra cuarta entrega, nuestro cuarto momento, tiempo de bendición. Gracias por escribirnos y contarnos qué ha pasado en el transcurso de la semana con la información y las herramientas que, aunque parecen muy sencillas, son muy poderosas. Así que bienvenida para este tiempo. A veces digo yo, bueno, podría ser hasta un cafecito, un tecito. Podemos estar acompañados de alguna que nos haga sentir en familia y acompañados a pesar de las cámaras y de la distancia. Un abrazo desde aquí para todos. Esperamos que sigan disfrutando de este tiempo. Alguien que nos pueda contar cómo les algunas declaraciones, por ejemplo, la declaración de la semana pasada. Lo importante que no es tanto que nos llenemos a veces de información, sino que podamos llevar a la práctica estas declaraciones de poder, esta información. Como les digo, hemos sido testigos de que puede cambiar y transformar vidas. La semana pasada decíamos que nunca más vamos a confesar esclavitud. Esclavitud no solamente es en los trabajos, sino a tantas cosas podemos ser esclavos. Puede ser esclavos a algún vicio, pueden ser esclavos al trabajo. Me acuerdo tanto con mi padre, que era el carro de él, yo pienso que era la esclavitud. O a veces, hablando de parejas, se siente un esclavo del esposo a veces, o el esposo esclavo de la compañera. Esclavitud de una enfermedad. Todo eso se me viene en este momento a la mente. Okay. ¿Qué clase de esclavitud? ¿Qué más podría ser? A las quehaceres de la casa. Yo en un tiempo me sentía así. No lo disfrutaba, sino me sentía esclava. También esclavo de alguna persona, el esposo, la esposa, el hijo. Quiero hacer una pregunta, como un ejemplo de cómo ser libres de una de ellas, o cómo hiciste para ser libre de una esclavitud. Primeramente hay que reconocer que soy esclavo. Y ya cuando se reconoce, entonces uno decide renunciar a esa esclavitud. Y a medida que vamos conociendo qué hace cada derramamiento de la sangre de Jesús, vamos entendiendo que Él nos hizo libres. Y yo les quiero también contar qué hace la esclavitud a nivel físico. Agota. La esclavitud, yo creo que uno de lo que puede causar en el cuerpo es agotamiento. Cuando yo vivo sometido a algo, a alguien, de una manera excesiva, la esclavitud es un comportamiento que significa es excesivo, bien sea que lo tengo en el pensamiento o en mis actitudes, en mis acciones. Una esclavitud genera mucho agotamiento. Pero mire, el Señor también aquí, recuerden, el Señor nos dio otra declaración de poder, además de no volver a confesar mi esclavitud. O sea, cuando la gente dice, yo tengo que volver a la casa por el oficio, por mi hijo, por mi esposo, por mi trabajo, eso es confesar la esclavitud. Cuando no le puedo dar un equilibrio a las cosas. Dice el Señor es el Espíritu, y donde está el Señor hay libertad. El Señor nos ayuda a ser libres. Mi cuerpo es templo del Espíritu Santo. Esta fue la declaración de la semana pasada, pero quiero pues siempre que podamos recordar un poquito y estar listos para lo que hoy vamos a compartir con ustedes. Los voy a dejar ahorita con la doctora Clara y les voy a contar que pues estamos reuniendo la información de estas declaraciones de poder
para hacerlas llegar a sus WhatsApp. Las 4 que hemos con hoy, las 4 que hemos entregado, para que ustedes las puedan tener y las puedan. Pronto también les vamos a enviar un material muy lindo. Entonces, tenemos varias sorpresas para que la semana, que esto no se quede en un momento de unos minutos, sino que ustedes pueden compartir información con amigos, con familia, y podamos empezar a hacer cosas bien lindas de transformación, y nuestra salud pues también se va a ver favorecida. Doctora Claudia, todo tuyo este tiempo. Listo. Bueno, buenas noches. Por las fallas técnicas. Bueno, ya con un repaso con nuestra maestra espiritual de los no más, de los nunca más, pues vamos a tratar un tema que es hasta interesante, se llama frecuencias vibratorias, siguiendo con nuestros temas de sanando desde el espíritu. Frecuencias vibratorias se llama. Primero que todo tendríamos que aclarar qué es una frecuencia, ¿no? Una frecuencia es como el número de veces que se repite un mismo evento en un determinado tiempo. Por ejemplo, cuando nosotros nos toman la frecuencia respiratoria cuando vamos al médico, la frecuencia cardíaca, eso es una frecuencia. Frecuencia vibratoria en nuestra vida, cuando lo llevamos a nuestra vida, es cada pensamiento que nosotros tenemos, cada sentimiento, cada emoción que nosotros tenemos, es una frecuencia que vibra en nuestro organismo según como nosotros queramos que vibre, ¿ya? Entonces podemos comparar, por ejemplo, nuestro cuerpo como si fuera un radio. Imagínense que es un radio. Entonces nuestro cerebro es como el neurotransmisor de ese radio. ¿Qué pasa? Cuando nosotros le enviamos a nuestro cerebro una frecuencia, sea negativa o positiva, él a sí mismo la va a enviar a cualquier parte del cuerpo, ¿ya? Entonces depende de nosotros cómo manejamos nuestras frecuencias en nuestra vida cotidiana, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, cuando una persona está enferma, una persona le va mal en el día, una persona tiene muchos problemas, a veces empiezan a decirnos que eso es un castigo divino, que eso es una tragedia, que eso es mala suerte. No, eso es más bien el resultado de lo que nos pasa a nosotros según cómo aceptemos esas vibraciones que hay en nuestra vida. Ahorita les voy a explicar cómo es este tema. Entonces, ¿qué pasa cuando nosotros tenemos en nuestra vida muchos problemas? ¿Cómo podemos resolver eso? ¿Cómo podemos cambiar las frecuencias? O sea, cuando nosotros ya entendemos que las frecuencias de nuestra vida pueden ser positivas o negativas, podemos cambiarlas, ¿cierto? Pasar de una cosa negativa a una cosa positiva. Por ejemplo, y cuando eso pasa, cuando nosotros entendemos esa situación, empezamos a mejorar nuestra vida espiritual, nuestra vida emocional, nuestra vida física y el entorno con el que nos estamos rodeando. Por ejemplo, si yo tuve ayer un enfado o tuve algún problema con mi jefe, con algún compañero de trabajo, con mi familia, y yo determino, pueden pasar dos cosas en esa circunstancia, que yo determino, bueno, voy a aprender de eso, que mi jefe me está diciendo eso es porque algo pasa, yo no estoy haciendo algo bien, o ella no entendió lo que yo le quise decir. Eso lo puedo coger del lado positivo. O puede que de pronto empiece yo a decir, pero mi jefe, ¿por qué es así? ¿Por qué mi jefe no entiende lo que yo hago? ¿Por qué mi jefe no valora lo que yo hago? Esas son las dos opciones, ¿cierto? Nos vamos hacia un lado positivo o hacia un lado negativo. Eso se aplica a las emociones que ahorita la doctora Marta nos va a explicar, y a la parte espiritual que Martica nos va a explicar también, Martica mamá. Entonces, las frecuencias de nuestra vida pueden ser, como les digo, positivas o negativas. Cuando nosotros tenemos frecuencias, cuando nosotros resolvemos irnos hacia el lado positivo de una situación, es una frecuencia alta, y cuando nosotros nos vamos hacia el negativo es una frecuencia baja. ¿Qué pasa con las frecuencias positivas en nuestra vida? Las frecuencias positivas nos traen bienestar, nos traen salud, nos traen regocijo, estamos felices, aceptamos y eso trae regocijo a nuestra vida. Eso trae bienestar, trae como equilibrio, armonía y equilibrio en nuestra vida. Pero si nosotros nos vamos hacia el lado negativo, o sea que todo lo cogemos de mala manera, actuamos de mala manera, eso va a traer en nuestra vida enfermedad, va a traer en nuestra vida malestar, sufrimiento. Es que, por ejemplo, yo en mi caso personal, yo les doy un ejemplo, yo sufro de migraña, que estoy anulando eso que estoy diciendo,
pero yo sé que mi migraña es emocional. Cuando yo tengo un problema con mi esposo, gente que me conoce de mi entorno me dicen, peleaste con Fernando porque ya me dio la migraña. Entonces yo, sabiendo eso, he empezado a cambiar eso. Y no, yo tengo que cambiar esa frecuencia de mi vida, no va a pasar eso. Uno empieza a anular, a decretar que eso no va a pasar. Porque ¿cómo nos mejoramos esa situación? Cambiando de lo negativo a lo positivo. Ya yo sé que si voy a pelear con mi jefe, mañana voy a estar enferma, mañana me va a salir un herpes, mañana me sale una dermatitis, mañana me empieza el dolor de espalda, pero es porque uno quiso traer esa frecuencia negativa a su vida. Nosotros elegimos, yo les dije la vez pasada que uno tiene un libre albedrío, ¿cierto? Uno decide qué elegir, positivo o negativo, entonces eso depende de nosotros. Bueno, entonces, de este modo podemos llegar a una conclusión, ya con base en eso, sabiendo nosotros que tenemos una frecuencia negativa y positiva. Les voy a leer un resumen. Nosotros tenemos que actuar con responsabilidad en nuestra vida en todo lo que hacemos, ¿cierto? Entonces, primero tenemos que reconocer que somos los creadores de nuestra vida. Nosotros decidimos cómo queremos recibir una cosa y cómo queremos manejarla, hacia dónde queremos ir. Debemos intentar comprender la razón de ese desequilibrio y la lección que debemos hacer. Mira lo que le estoy diciendo, que por muy mala que sea la cosa, si uno le trata de sacar la lección positiva a esa situación, seguro que nos va a ir mejor. Así sea que uno esté que quiera morder al jefe o morder a la persona que tiene enfrente, pero si uno adopta una actitud diferente, nos va a ir mejor. Pasar a la acción para recuperar la armonía, lo que les digo, ya sé que tengo una situación mala en mi vida, debo tratar de recuperar mi equilibrio, pero eso lo decido yo, nadie más, ni mi jefe, ni el amigo, ni el vecino, sino yo. Y por último, agradecerle a Dios todos los días que esa situación que tú viviste, así sea que sea muy mala, Señor, gracias porque por medio de esta situación yo pude entender que eso me va a traer a mi enfermedad, me va a traer migraña, me va a traer estrés, me va a traer complicaciones para mi vida. ¿Listo? Entonces, la parte emocional de esto que estamos hablando la va a manejar ahorita la pastora Martica, la doctora Marta. Sigue, Martica. Ya, gracias. Bueno, no sé cómo les parece a usted este tema, pero es una de las bases, de los orígenes de las enfermedades muy poderosos. ¿En dónde está el origen de la enfermedad? Aquí, en el poder de decisión. No podemos evitar, como decía la doctora Claudia, tener frecuencias vibratorias bajas o altas, o sea, porque nos llegan cosas difíciles. El secreto está en cómo que voy a decidir con qué frecuencia me voy a mantener, si lo tenemos en ese término. A veces no es fácil descubrir bajo qué influencia me estoy enfrentando. Es más, a veces asumimos que estar bajo una condición difícil es normal. No es normal. Lo normal es estar bien. Lo normal es estar en paz. Lo normal es eso sí es normal. Pero estamos en un mundo que ha venido aceptando que la violencia, la mala cara, el mal ánimo, la enfermedad es normal. Y tanto que las personas asumen su condición física como normal. Y ahí ya empezamos a tener un problema delicado para mantenernos en un estado de malestar. Una de las frases que acogí para mi ejercicio diario personal es identificar. La doctora Claudia nos decía, tenemos que identificar en qué estado estamos, en este caso, para esta parte de la que estamos hablando, en qué estado vibracional estamos viviendo. Yo encontré una definición para saber eso, y es, debo identificar que hay algo que me está sacando de una zona de tranquilidad. ¿Qué dice este autor? Dice, cuando usted identifique que en usted no hay un pensamiento no amoroso, y ojalá que los que están escribiendo sigan tomando nota de lo que la doctora, yo acabé de tomar nota de varias cosas que se nos estaba compartiendo. Pensamiento no amoroso. Entonces alguien decía, bueno, ¿cómo sé que yo estoy con pensamientos no amorosos? Que
me roban la paz. O sea, eso también, a veces a mí me gusta, yo soy muy pragmática y yo tiendo a hacer las cosas como lo más práctico posible. Un pensamiento que me roba la paz, un pensamiento de angustia. Si me siento angustiado o angustiada, si estoy ansiosa, si estoy temerosa, si estoy triste. Es decir, eso es un pensamiento no amoroso. ¿Qué es un pensamiento amoroso? Pues lo contrario. O sea, si tengo un pensamiento y me siento en paz, me siento en plenitud, estoy tranquila, estoy confiada, me siento confiada, estoy seguro, segura. Esos son pensamientos amorosos. ¿Sí? Si quiero ayudar, si siento un impulso por el servicio, son pensamientos amorosos. Si no le quiero dar nada a nadie, si todo me lo quiero guardar, pues ese es un pensamiento no amoroso. ¿Sí? Estoy bajo el egoísmo, bajo el orgullo, bajo la soberbia. Entonces, hay una autora, se llama Joyce Meyer, ella hay una frase que se llama El campo de batalla de la mente, los recomendaré también mucho. Hay una frase, yo creo que lo que más aprendí del libro es: piensa en lo que estás pensando. A nosotros no nos enseñaron, porque es como otro autor del curso de milagros dice, tú debes aprender a ser tu propio observador. A veces los afanes del día, los afanes de la vida, pues vemos es a los demás. Y criticamos y señalamos y juzgamos el comportamiento de las demás personas. Pero cuando tú te vuelves tu propio observador, primero se vuelve fascinante, porque somos muy amplios, muy ricos, o sea, hay tanta riqueza, hay tanto poder de Dios en nosotros, que se vuelve fascinante observar y amar, empezar a observar, no para juzgar, sino también para amar lo que observo. Y cuando uno, es como aprendiendo a hacer un poco de meditación, el autor de esta conferencia decía que observar pensamientos es como sentarse en una glorieta, en una avenida, y empezar a ver pasar carros. O sea, tú no juzgas nada. Uno ve pasar un carro, luego ve pasar el otro, luego otro color de carro, uno grande, otro chiquito, pero tú no juzgas nada, simplemente los ves pasar. Ahora, cuando uno quiere ampliar el ejercicio, cada vez que ve pasar un carro, uno le puede dar un significado. Uy, ese carro está bonito, ese carro está feo, ese carro está grande, ese carro está pequeño, le da una apreciación. Los pensamientos son parecidos. Nosotros, increíblemente, no nos damos cuenta que cuando pensamos y observamos el pensamiento, empiezo a darle un significado a ese pensamiento. Ese significado da lo que la doctora decía, una frecuencia de vibración baja o una frecuencia de vibración alta. Si el pensamiento es no amoroso, pues la vibración va a ser baja y eso baja las defensas. Todo nos vuelve vulnerables. Entonces, cualquier comida nos puede caer mal, cualquier viento, lluvia, un calor extremo, ¿sí? Nos puede caer mal, porque nos volvemos vulnerables. Yo creo que la tarea de hoy es aprender a observar lo que pienso, identificar si tengo un pensamiento amoroso o no amoroso. Tan pronto lo identifico, yo sé que puedo tomar una decisión. O sea, aquí estoy hablando todo desde la mente, ¿no? Desde la mente y de las emociones. Tengo el poder de elegir si permito que ese pensamiento no amoroso, angustia, rabia, tristeza, ansiedad, preocupación, ahí yo tengo que decidir rápidamente. Algunos estudios dicen que si la sensación dura, bueno, ahí hay una discusión. Unos dicen que minutos, otros dicen 10 minutos, otros dicen 10 minutos, creo que es lo máximo que he escuchado. Después de 10 minutos de un pensamiento no amoroso, vamos a empezar a producir toxinas. Entonces necesitamos tener herramientas para poder sobrepasar esa vibración baja. Y la primera es poder decidir. Y decidir tiene que ver con renunciar. De esa parte yo sé que mi mamá también va a hablar de eso. Pero tengo que decidir. Yo ya no, es como explicaba yo a una persona hoy. Esto es como sintonizar un radio. Tan pronto descubro que tengo un pensamiento no amoroso, que me está quitando el sueño. No, pero es que se lo merece, pero es que esa persona o la situación es que así debe ser. Pero es que usted es el que se está eso termina en autoagresión y también termina en enfermedades autoinmunes, porque es que, sobre todo las cosas de la ira, porque la ira es algo que realmente, como no me puedo, es algo que me genera impotencia.
Después hablamos de emociones, de cada emoción, pero la idea tiene una cosa, y es que es algo que yo estoy molesto, considero que debe haber justicia en ese tema, necesito defenderme o que alguien me defienda. Si eso no se da, viene la impotencia, y si ahí viene la impotencia, viene la frustración. Y la frustración es no poder hacer nada al respecto, sentir que no puedo hacer nada al respecto. Empieza a formar muchas toxinas empáticas. Entonces esto desencadena, no se trata de, no debemos aceptar el malestar, aceptar las bajas vibraciones, no debemos aceptar pensamientos no amorosos. Cuando la situación a veces no es tan fácil, no es tan fácil. O sea, sé que no me gusta lo que siento, sé que no quiero sentir rabia, sé que no quiero llorar, sé que no me quiero sentir triste, ya lo sabemos, pero no sabemos cómo quitarnos esa sensación del corazón. Ahí es donde tengo una herramienta emocional o mental, y es no aceptar. Primero, no aceptarlo. O sea, lo primero que tenemos que hacer es tenemos que tomar una decisión y no aceptar y no darle poder. De eso yo creo que vamos a ampliar más adelante, o sea, en otro, porque es muy importante el tema del poder. ¿De quién le doy el poder? Si a estas frecuencias bajas o a una frecuencia alta que me trae bienestar. Yo puedo decidir aprender de una mala situación. Ahorita también. No precisamente puedo cambiar una mala situación, pero si quiero aprender ya estoy cambiándola a una vibración. Entonces, dos cositas de esta parte. Observar, diagnosticarme si es un pensamiento, y decidir no darle poder, sobre todo a un pensamiento que sea destructivo y amoroso. Entonces los dejo con mi mamá para que nos diga cómo Dios, qué herramientas nos da Él, cómo Él nos muestra este panorama de lo que se nos acerca a nuestra vida, y que si no contamos con estas herramientas, mucho menos con Él, pues realmente la enfermedad es el curso, o sea, no hay forma. Estamos haciendo curso para estar enfermos, y no es el plan del Señor. Entonces los dejo con Martica y Bernardo. Muy buenas noches, Dios les bendiga. Yo quería en esta hora pedir al Espíritu Santo que te visite, que nos visite en cada hogar. Hoy nos entregamos en tus manos. Abre tu boca y dile: Espíritu Santo, te necesito. Espíritu Santo, solo tú sabes lo que hay en mi corazón. Solo tú sabes lo que ha habido en mi vida. Ha habido mucha necesidad. Sabemos que donde tú estás hay paz, hay bendición, hay libertad. Hoy en el nombre de Jesús queremos aprender de ti. Queremos que tú guíes nuestra vida y que tú sanes las heridas de nuestro corazón. Hoy el título que le he puesto a la enseñanza es Pensando en las cosas del Espíritu. En Proverbios 21:5a dice: los pensamientos del diligente ciertamente nos lleva a la abundancia. Cuando tenemos circunstancias difíciles, es como contradictorio pensar en lo positivo, pero eso cambia todo el rumbo del momento en que tú estás viviendo. Si yo pienso en las cosas del Espíritu, va a venir bienestar. Vamos a ser positivos. Aún en las pruebas vamos a tener ánimo, éxito, perdón, vida, libertad, confianza en nosotros mismos y confianza en Dios, de que Él diga: no te dejaré, no te desampararé, yo estaré contigo. Y
si Él lo dice, así va a ser. Ese Padre amoroso que quiere estar de nuestro lado. Y voy a leer aquí en Gálatas 5, del 23 en adelante. No, en Gálatas 5, del 22 en adelante. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. ¿Qué es lo que sucede con nosotros cuando tenemos momentos difíciles? Pensamos es todo lo contrario. ¿No ha pasado que de pronto hay una hija que se demora y uno ya empieza a volar la mente y a decir, fue que la robaron, fue que se accidentó, fue que le pasó? Y cómo el Espíritu Santo nos ayuda en ese momento. Claudita, vamos a leer Filipenses 4:8. ¿Cómo? Permíteme un momentico. Por ejemplo, cuando el esposo se demora, ¿será que está con otra persona? ¿Será que ya es infiel conmigo? ¿Cómo hacemos para pensar de otra manera? Por eso es necesario aprender palabra o anotarla. Y en los momentos difíciles, seguro que esa palabra nos va a ayudar para no dar rienda suelta a nuestros pensamientos que nos vengan a destruir o a traer fracaso a nuestras vidas. Ahora sí, Claudita, vamos a leer Filipenses 4:8. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Filipenses 4:8 dice: en esto pensad, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto pensad. Entonces, ¿qué entendemos en lo que se acaba de leer? Pensar en todo lo bueno. Cuando nosotros pensamos en lo que Dios nos dice, en lo amable, en lo justo, en lo puro, en lo verdadero, dejamos de afanarnos y dejamos de angustiarnos y empezamos a tener esa confianza de que Dios cuida nuestras vidas, cuida nuestra familia, todo nuestro entorno. En Romanos 8:5, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu piensan en las cosas del Espíritu. Voy a leer las obras de la carne. También está en Gálatas 5, del 17 en adelante. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí, porque no hagáis lo que queréis. El 19. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Esto es muy importante anotar, porque es nosotros mismos mirar en que estamos fallando. Y lo más delicado es que no vamos a heredar el reino de Dios. Entonces, ¿en dónde quedamos? Hay muchas situaciones que nosotros vivimos y empezamos cuando vivimos lo que acabamos de leer de las obras de la carne. Viene la enfermedad. Porque ¿qué dejan las borracheras? O el borrachito, ¿qué dejan? Digan las doctoras. No sé, el hígado se afecta.
la memoria, me está diciendo la doctora, visión, la el visión, páncreas. se afecta el bolsillo, los que toman. Viene también el negativismo, el desánimo, el fracaso, nos sentimos derrotados cuando a veces vemos que el hogar se está destruyendo, cuando hay todo esto lo que leímos aquí, que pleitos, peleas, todas esas cosas traen consecuencias, viene destrucción. También esas clases de vivencias, de pronto hay en el corazón, en la venganza. Ya no estamos en viviendo en el espíritu, sino todas esas obras de la carne hace que haya deseos de venganza. Cuando empiezan los pleitos, vienen las iras, la humillación, la contienda. Aún puede venir muerte, porque hay personas que no soportan y a veces se quitan la vida. La situación económica, la enfermedad, las borracheras. Hay actitudes incorrectas de parte y parte. Cuando hay contiendas, pleitos, peleas, y nos volvemos esclavos. Ahí es donde miramos la esclavitud de la enfermedad, la esclavitud de una persona de pronto alcohólica, vienen los celos. Entonces Dios no quiere que vivamos así. Dice que Él quiere que vivamos como nos enseña el Espíritu Santo, que es todo lo contrario de todo lo que acabamos de leer. El amor vence todas las cosas. También el gozo, que a veces nos sentimos muy tristes por todas las cosas que están pasando y nos sentimos impotentes a todo lo que nosotros podamos de pronto tener un resultado o algo. Entonces, es necesario entender que Dios es el camino, la verdad y la vida. ¿Y qué hacemos nosotros a veces? Cogemos para otros lugares, decimos mentiras y buscamos otra clase de vida, no la que Dios nos ofrece, sino lo que nosotros queremos. Y cuando nosotros empezamos a obedecer la palabra y a entenderla, empezamos a vivir una vida en armonía. Y ahí viene como nuestro equilibrio. Podemos entender qué situación yo estoy viviendo, las consecuencias y cómo el Espíritu Santo puede cambiar todo eso. Imagínense hasta el gozo. Podemos andar en pruebas, pero eso nunca se va porque eso lo pone el Espíritu Santo y es eterno. Entonces, vamos a mirar cómo nuestro Padre nos ayuda para continuar, pero de una manera diferente. Vamos a orar. Querido Espíritu Santo, te damos gracias por tu palabra. Hoy bendecimos tu nombre y hoy queremos renunciar a todo deseo de venganza, a todo resentimiento, a toda enfermedad en el nombre de Jesús. Hoy pido, Espíritu Santo, que tu bálsamo y tu amor esté en cada uno de nosotros, que tú nos visites. Señor, por favor, toda angustia, toda enfermedad, toda tristeza, amargura que haya venido por alguna circunstancia, por contiendas en la familia, por enfermedad, hoy en el nombre de Jesús, que sea tu toque, Espíritu Santo. Te necesitamos en esta hora. Que todo lo que hemos vivido, Señor, ya como tú dices, que nos olvidemos de ese pasado, como dicen las Escrituras, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas
utilizaron. Y aquí todas son hechas nuevas por el Señor. Dios quiere vernos en santidad, viviendo en bendición, en libertad. Y renunciamos a toda esclavitud, llámese como se llame, de enfermedad, esclavitud del trabajo, esclavitud a una relación, toda clase de esclavitud que tengamos, hoy renunciamos en el nombre de Jesús, porque tú nos has llamado a libertad, Padre. Por eso, hoy te damos gracias, te bendecimos, porque de mi corazón. Tú tienes ese bálsamo, Espíritu Santo. Gracias te damos en esta hora, en el nombre de Jesús. Amén. El mejor ayudador, el mejor consolador, la mejor guía, el mejor soporte, la mejor fuente de fortaleza, la fuente de la sanidad. A veces organizamos nuestra vida pensando que empezamos en el cuerpo, luego se nos ocurre que también hay que mirar las emociones y de últimas estamos con nuestra conexión con esta fuente espiritual, con el Señor. Lo dejamos para el final, pero con el tiempo vamos aprendiendo que para que el cuerpo esté bien necesitamos tener un espíritu fuerte genera una mente fortalecida, y una mente fortalecida un cuerpo que se mantiene en mejores condiciones. Espero pues que esta noche les hayamos podido aportar, vamos a explicar la declaración de poder del día de hoy, para que la tomen, la escriban. Como les digo, vamos a reunirlas todas, pero es bueno que tengan la de esta semana y cada vez esperamos también como testimonios. Por acá había una manita, ¿el tips ambas? Bueno, el nunca más confesaré que no tengo el control de mi vida. Lo que decía Martica ahorita en la explicación. Nunca más confesaré que no tengo el control de mi vida. Salmo 27:1. Jehová es mi luz, mi salvación, ¿de quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida, ¿de quién he de atemorizar? Nunca más confesaré que no tengo el control de mi vida. Y el tip saludable, el bienestar emocional con base en todo lo que hemos hablado hoy. Tomar una actitud positiva y disfrutar de las cosas que nos gustan. La actitud es básica para mejorar la calidad de nuestra vida y nuestra salud, lo que estamos hablando de las frecuencias hoy. Aprender a desarrollar las fortalezas e incrementar el afecto positivo. Y así controlaremos el estrés y mejoraremos nuestro bienestar. Eso es todo. Muchas gracias. Creo que también un antídoto lo que aprendí que funcionaba era ser agradecidos. O sea, a veces no sabemos por qué, pero yo sé que el Espíritu nos ayuda, nos va mostrando. Yo tuve que aprender a guardar como un botón, porque luego cuando me sugirieron hacer este ejercicio, yo pensé que yo era agradecida, pero cuando lo hice, fue colocar un botón en cada bolsillo de cartera, de billetera, de batas, de chaquetas. Y cada vez que metía la mano a sacar alguna cosa, me encontraba con el botón y la idea era que debía en ese momento dar gracias por algo, y ojalá algo que yo estuviera en ese momento, y me di cuenta que había muchas cosas por las que yo no agradecía. El día, el temperamento, la compañía, la salud, poder ver, poder oír, poder caminar, poder oler, poder degustar. O sea, empezaban a aparecer una cantidad de detalles que nunca había tenido en cuenta, y el agradecimiento también es muy medicinal, así como lo es el perdón. Son medicinas naturales por excelencia. Un abrazo para todos. Seguimos esperando, como siempre, pues los comentarios que nos están haciendo llegar a través de cada una de aquí de los panelistas. Tenemos muchas sorpresas para este tiempo. Hay muchas cosas que compartir. Un abrazo para todos y una semana llena de bendición y fortalecidos en el Señor.